Saludos. Titulamos este vídeo Char, cultura Honshan proyectada en otras culturas 3 per 91. Esta serie per significa preguntas, experiencias y reflexiones o respuestas. Por tanto, tiene una dosis de especulación mayor, por ejemplo, que las series que nosotros tratamos sobre el espacio, porque sobre la historia pues se ofrecen muchas alternativas. Entonces, nosotros vamos a compartir nuestro discernimiento, vamos a compartir lo que creemos en relación con una historia cíclica y no lineal, como nos han venido adoctrinando, y en esta historia cíclica pues resulta que la cultura que hemos tenido la suerte de ir conociendo desde el año 2010 hasta la fecha actual en que hacemos este vídeo en 14 de mayo del año 2022, en situación de lo que nosotros decimos apocalipsis o revelación. Pues bien, esta cultura para nosotros pues supuso una revelación. Nosotros nos centramos en ella precisamente cuando llegó a nosotros pues un artículo en el que se hablaba de que muchos de estos artefactos de esta cultura Honshan, que está establecida, como ya sabrán, como una cultura neolítica de un 4700 a.C. por la arqueología oficial, aunque ya sabrán que nosotros desconfiamos de todas estas fechas oficiales, pero lo que a nosotros nos llamó la atención y por eso nos centramos en ella es que algunos de estos artefactos, se nos decía en un artículo sobre esta cultura, es que eran magnéticos y nosotros ya íbamos tras la pista del magnetismo, debido a otros artefactos que también nosotros estuvimos estudiando en un pasado. Y realmente el magnetismo es todo lo que dirige realmente esta dimensión. Por tanto, tanto para lo bueno como para lo negativo, pues mediante el magnetismo es como se actúa de un modo más eficiente. Y piensen ahora en el momento actual en relación con este magnetismo, la acción negativa que se está cometiendo contra la humanidad. Entonces, en este vídeo vamos a ir compartiendo, porque decimos que estamos en tiempo de apocalipsis, pero también en el sentido de que se están revelando todo lo que ha estado oculto. Y tenemos esa suerte de compartirlo, toda nuestra investigación. Y por eso nos gustaría que personas pues también diesen difusión pues a todo este conocimiento en todos los campos, en el campo del espacio y en el campo de la verdadera historia que nos dicen estos artefactos. Entonces, en este vídeo, que ya sabrán que la serie Char significa la C cultura, la H Honshan, la A arcaica y la R reveladora, pues vamos a desarrollar pues unos 5 puntos. Vamos a recordar por qué nosotros argumentamos que estos artefactos son auténticos. Vamos a recordarlo. Un punto segundo, vamos también a argumentar por qué pensamos nosotros que mientras que no tengamos mayores datos, consideramos a esta cultura la más antigua de la humanidad hasta ahora conocida. Y vamos a ver también cómo esta cultura se proyecta en culturas posteriores. Por ejemplo, se proyecta en Egipto. Vamos a mostrar algunos artefactos. Se proyecta también en toda la cultura de Asia, porque toda la cultura de Asia pues está en relación en el sentido espiritual con el budismo, y entonces verán que tiene relación, y también en relación con las culturas mediterráneas, que podemos decir así que dentro de ellas, pues lo más conocido y más representativo sería la cultura grecorromana. Pues bien, pero la cultura grecorromana nosotros decimos que tiene su antecedente en el Egeo y sobre todo en las islas Cícladas, y precisamente una cultura que es el arte cicládico es lo que nos va a poner a nosotros en relación pues a esta cultura
Hongsan en relación con ese arte más primitivo que se da en el Mediterráneo y en relación más concreta con el Egeo, que está en continuidad con el mar Mediterráneo. Por tanto, consideramos de alto conocimiento pues lo que estamos nosotros compartiendo para las personas interesadas en, partiendo de cero, pues buscar la verdad, sobre todo en lo más concreto, más que en los escritos, en los artefactos. Entonces, como vean aquí en esta portada, estos dos artefactos son los más singulares y más desconocidos por todas las culturas posteriores de la cultura Hongsan. A la izquierda tienen lo que se le puede decir pues el dragón fetal o el embrión de dragón, y a la derecha el C-dragón. Y estos dos tipos de dragones pues son desconocidos incluso por la continuación suya en la cultura china, porque esta cultura pues tiene su punto de origen, podemos decir, en Mongolia, China. Pues muy bien, no tienen relación toda la cultura, todo el dragón y toda la serpiente china, pues no tiene conexión precisamente con estos artefactos que son los más significativos precisamente de esta cultura. Entonces, primero hemos dicho en el punto 1, vamos a recordar porque es importante tener constancia de que para nosotros son estos artefactos auténticos. Ya la persona que quiera encontrar mayor información sobre la autenticidad de estos artefactos, que mire los dos vídeos anteriores, porque este es el tercero de esta serie Char. Y aquí simplemente recordamos que simplemente su realización material, teniendo unas huellas de perforación de 0,02 milímetros, para nosotros, ya lo verán en vídeos anteriores, en los dos vídeos anteriores, que le da autenticidad fuera de todo tipo de duda sobre estos artefactos. Entonces, en relación con el punto segundo, vamos a argumentar por qué pensamos nosotros que esta es la cultura más antigua, esta cultura Hongsan. ¿Y por qué decimos nosotros eso? ¿En qué nos basamos? Porque nos basamos en que nosotros inferimos que esta cultura Hongsan es la más arcaica porque no encontramos sus símbolos e iconos más característicos y representativos, como estos que están viendo aquí, el dragón, volvemos a recordarlo, el dragón fetal, o realmente es un toroide, el C-dragón, el tipo humanoide y el tipo ya más humanizado de maestro de la humanidad, maestro adoctrinador, decimos nosotros, porque ya sabrán que según nuestra opinión, pues todos estos este poder de este conocimiento viene de una infradimensión realmente, es decir, que no son positivos, han dado conocimiento y artefactos reveladores, pero no son positivos para el ser humano. Esa es nuestra opinión. Entonces nosotros inferimos que es la más antigua porque precisamente estos iconos suyos, los más representativos, sobre todo estos dos que tenemos a la izquierda, pues no son conocidos por las culturas posteriores. Y en cambio, esta misma cultura Hongsan, en ella pues encontramos los iconos y símbolos característicos de culturas relevantes, como vamos a ver en este vídeo, de la cultura egipcia y de la cultura cicládica, y a continuación pues la otra cultura que van a ver aquí a continuación, que ya como el budismo está ya anticipado. Entonces es decir, la cultura Hongsan anticipa o proyecta, por eso decimos nosotros proyección de esta cultura en culturas posteriores, proyecta los iconos de culturas posteriores, pero las culturas posteriores desconocen precisamente estos iconos. Entonces, mediante esa regla sencilla de tres o esa inferencia, pues nos dice a nosotros, mientras que no nos den mejores datos o conocimientos, que esta realmente es la cultura más antigua. Entonces, vamos a decir cómo, entonces, ahondando en este concepto, ¿cómo se proyecta esta cultura Hongsan en Egipto, en los artefactos más representativos de Egipto? Bueno, pues vamos a traer varios, como este que tenemos aquí, muy bien conocido. Esto es la paleta Narmer, que tiene 64 por 45 centímetros,
realizada en esquisto verde y que está en el Museo del Cairo. Es muy conocida, como ya sabrán, en muchos libros de arte y de historia. Realmente nos muestra un pasado para nosotros siempre negativo, de enfrentamiento, precisamente fomentado por estas entidades que vienen de esa cultura Hongsan. Entonces, que están viendo aquí un sometimiento de seres, incluso aquí distintos tamaños, de un pasado de distintos tamaños, incluso tipos de animales que parecen fantásticos, y también precisamente pues castigos antihumanos como decapitación y castración de seres humanos que tenemos aquí a la derecha. Esta es la bien conocida paleta Narmer, pues. Y aquí, pues, si queremos expresar algo más sobre ella, pues decir que está considerada actualmente por la arqueología oficial, la historia oficial, que es del 3200 a.C. y que es una muestra magistral del arte egipcio confeccionada en esquisto de color verde, y nos dicen que servía de soporte para las cremas, aceites, etcétera, que se aplicaban en el cuerpo, y fue encontrada en 1894. Fíjense también que esas fechas, siempre a partir de 1850 aproximadamente, es cuando nosotros sabemos que hubo un reseteo, es decir, a partir entonces esas fechas de ese siglo XIX, sobre todo a mediados, pues es como se dan todos estos descubrimientos realmente. Esta es la paleta de Narmer. Y entonces nosotros, fíjense aquí, este artefacto que nosotros lo hemos tenido en las manos, que está considerado neolítico del 4700 a.C. de la cultura Hongsan. Este es un jade magnético, le aplicas un imán y queda adherido, tiene 22 centímetros y está reflejando realmente pues esa paleta Narmer. Y fíjense, muchísimo más antiguo ya. Entonces, por eso decimos que la cultura Hongsan pues se proyecta en culturas posteriores como esta de Egipto. Este artefacto, al mismo tiempo, nosotros sabemos que tiene gran antigüedad, porque esto es un tipo de jade, pero por estas partes que tienen aquí los extremos, nosotros hemos comprobado que está incluso, podemos decir así, incluso como cristalizada, porque ya sabrán que materiales como madera se transforman en piedra, incluso esa piedra en piedras semipreciosas. Por eso de aquí esta cristalización que nosotros hemos observado en este artefacto, que es de jade magnético de 22 centímetros, pero que lo que nos interesa aquí es que, fíjense, está reflejada, no puede ser otra, es la paleta de Narmer. Por tanto, la paleta que conocemos ahora, oficial, pues podemos decir, esta es más antigua, evidentemente, y traemos también estas otras dos con otro tono, de otra coloración, de esa misma cultura Hongsan, para que vean que no es una sola, sino son muchas, son cientos de estas imágenes en esta cultura Hongsan. Entonces, para nosotros, y es mucho más anterior precisamente, pues esta cultura egipcia, como están viendo, por eso decimos, es como un precedente. De ahí que nosotros consideremos, en cambio, en la cultura egipcia, no sé, ni incluso ni la china reflejan esos iconos de ese dragón fetal y de ese dragón. Por tanto, eso nos dice a nosotros que esta para nosotros hasta ahora es la cultura más antigua. Eso es por lo menos lo que nosotros inferimos hasta que no se nos demuestre otros tipos de artefactos que nos pongan en duda pues esta tesis. Y fíjense también esta placa, que esto es una placa de caliza de 32,5 por 39 centímetros, que está en el Museo de Berlín, archiconocida, ya la sabrán en muchas historias del arte, que está reflejando a Akenatón, a Nefertiti y a 3 de sus hijos. Esto es muy conocido. Pues fíjense ahora esa misma representación, ya esto no en caliza, sino en un material más noble, que es el jade, y un tipo de jade que normalmente es magnético, un jade muy especial. Este pertenece a la cultura Hongsan de Mongolia, China, del 4700 a.C. Y no me digan que no está reflejando exactamente el mismo motivo. Fíjese en esta placa que por la parte izquierda pues no tiene ningún defecto, pero para que vean que esta otra que van a ver ahora, que tienen aquí a la derecha, es una placa distinta. Es distinta porque son muchas, al igual que con lo anterior que hemos expuesto, la paleta Narmer, pues al igual, esta está muy representada, son cientos de estas placas en jade. Este es un jade que tienen aquí a la derecha de esta cultura Hongsan de 28,5 por 19 por 2 centímetros de espesor.
Entonces no me digan a mí que no es exactamente, prácticamente lo mismo, porque este de la izquierda, como ya decimos, es el que está en el Museo de Berlín, de 32,5 por 39. Entonces, eso nos dice a nosotros la tesis de que esta cultura, pues, es la más antigua. Entonces, para que vean aquí estas dos imágenes, a la izquierda la placa que está en Berlín, muy conocida, y esta que hemos conocido nosotros hace varios años, la placa Hongsan, que son muchas placas reflejando ese mismo motivo, porque parece ser que lo que era importante para esta cultura Hongsan lo representaban con bastante abundancia. Eso es algo semejante, por ejemplo, aquí en Andalucía pues está el culto a la Virgen del Rocío, pues existen muchas imágenes y muchas representaciones de la Virgen del Rocío, pues esto es algo parece semejante, porque existen cientos de este tipo de placas en este jade misterioso de Hongsan, y traemos aquí esto para que vean que es algo que se diferencia algo, no es totalmente igual. Entonces se diferencia en la escritura, en estos cartuchos de escritura que tiene la placa de Berlín, pues no los tiene, aquí tiene solamente 3, y el tipo de escritura que están viendo aquí pues es distinta, es algo distinta. Nosotros decimos que esta es más, podemos decir, más simple, más simplificada, podemos decir. Al igual que este simbolismo también está reflejado aquí, algo distinto, pero entonces en esto, en el tipo de escritura que están viendo, es en lo que se diferencia, pero toda la representación de personajes es totalmente idéntica. Entonces nosotros decimos que la escritura Hongsan quizás sea más primigenia, incluso que la escritura de Egipto. Entonces eso en relación con la proyección de la cultura Hongsan en la cultura de Egipto. Y ahora vamos a ver en la proyección de la cultura Hongsan en todo el mundo asiático de la religión budista y de otra divinidad que van a ver aquí, que es el Kuan Yin. Entonces fijémonos que pueden consultarlo, esto es según la historia oficial, este es la historia que se establece para el Buda, para Gautama Sakyamuni. Nos dice que nació aproximadamente en el siglo VI a.C. Pero entonces, nosotros decimos, pero es que la cultura Hongsan, que es del 4700, ya lo representa en sus artefactos y de un modo muy abundante. Por tanto, para nosotros la cultura Hongsan se proyectó en toda la cultura asiática de la India y de todos los países como el Tíbet, que tienen esta cultura y esta religiosidad del tipo de Buda. Entonces, esta es otra imagen actual de esta época del Buda, cómo se representa. Fíjense que en el anterior, como en este, pues tiene sobre todo grandes orejas, lóbulos caídos, un tipo de, podemos decir así, de esferas o círculos que a veces son como espirales, y la glándula como un abultamiento en la parte superior de la cabeza que representaría la glándula la pineal, podemos decir, y una postura más bien de serenidad, como estamos viendo aquí. Esto es una estatua del Buda Gautama del siglo IV a.C. en la ciudad de Sarnath, Varanasi, en el estado de Uttar Pradesh, en India. Entonces, esto es lo que hasta ahora sabíamos, pero ahora resulta que fíjense que encontramos los precedentes en la cultura Hongsan, muchísimo más antigua, porque esto puede ser el precedente o el Buda primigenio. Fíjense cómo este tipo, que es para nosotros una transformación del humanoide, que podemos decir así, humanoide alienígena, podemos decir, pues se va transformando y se va transformando también en un tipo de Buda. Fíjense las orejas grandes, como ya decimos, fíjense también la cabeza con un tipo que vamos a ver aquí de abultamientos y la glándula pineal, pero fíjense aquí, aunque no se vea muy bien, y esto lo podrán ver mejor en nuestro muro Facebook con más nitidez, que vamos a postear todas estas imágenes. Pues aquí lo que tienes es al tipo humanoide totalmente primigenio, como han visto de las 4 imágenes iniciales. Es decir, te está diciendo, yo soy una continuación, una representación, mi amo es pues este señor que es el humanoide de esta cultura Hongsan, que para nosotros no es humana, para nosotros es una cultura que ya descendió infradimensional, pero que estuvo aquí un tiempo y que realmente sigue actuando desde esa infradimensión con la abeja reina, podemos decir aquí, que es el ojo que todo lo ve actualmente, precisamente. Pero entonces fíjense de la postura
todo exactamente de ese tipo de Buda. Y por detrás, pues aquí, para que no haya duda de que es esa cultura Hongsan, pues tiene 3 dragones que son imitación del C dragón y una serie de abultamientos que serían los que finalmente se transformarían pues en los que tiene ese Buda. Y entonces, ahora aquí es ya, si a cualquier persona se le dice ¿qué es esto? Pues te dirá, pues esto es una representación típica del Buda, una representación actual del Buda. Pues bien, pero esta representación actual del Buda pues pertenece a esta cultura, a la cultura Hongsan del 4700 a.C. Es un cristal especial que solamente lo tiene esta cultura, que tiene un espesor especial, tiene este artefacto tiene 18,7 centímetros y 3,3 kilos. O el Buda típico realmente, pero de la cultura Hongsan. Y como pues hay cientos, si no miles de estas representaciones en la cultura Hongsan. Por tanto, decimos que la cultura Hongsan pues se ha proyectado en todo el Asia que tiene este tipo de religión. Para que vean que no es solo una, sino son muchas, solamente hemos cogido 3 aquí, y de cristal, aunque hay de todo tipo de materiales, pues este es otro que es mayor, tiene 30 centímetros y este pesa ya 9,4 kilos, pero fíjense toda la tipología exactamente de orejas, etcétera, de glándula pineal, y también tiene podemos decir aquí, un inicio de tercer ojo, podemos decir así. Y vean aquí otra en cristal también, un bello cristal muy especial, propio solamente de esta cultura. Este tiene más pequeña, tiene 13 centímetros y uno con 1 kilo, pero fíjense aquí las orejas, etcétera. Este es el típico Buda, pero pertenecen estos 3 artefactos a la cultura Hongsan, y sin duda precisamente por esas marcas que no son realizables. Esas marcas en forma de 1 son realizables actualmente por ningún artesano normal, podemos decir aquí. Y entonces, para que vean también otra representación de tipo religiosidad, esto sería Kuan Yin. Búsquenlo, el Kuan Yin es la diosa de la misericordia en el budismo chino, pero para los budistas tibetanos pues es un Buda, no es una diosa, sino es un Buda, es el Buda de la compasión. Por eso a veces no sabes muy bien si es masculino o es femenino. Y entonces esto tuvo y sigue teniendo un gran sentido religioso de adoración en China y en toda Asia, como están viendo. Es como otra forma evidentemente del Buda realmente. Pero fíjense aquí, ahora lo que nos encontramos, un artefacto en que ese tipo humanoide se está transformando ya en una parte más parecida a la humana, pero sigue siendo de tipo monstruoso, porque esto no es humano. Esto pertenece a un artefacto a la cultura Hongsan de Mongolia, China, de 24 centímetros en este jade especial. Pero fíjate lo que te está mostrando aquí. Te está mostrando aquí pues la belleza precisamente del Kuan Yin realmente. O sea, esto es súper sorprendente, pero es real, es cierto, esto no se puede negar. Están aquí los artefactos. Mírenlo aquí para que lo vean con más nitidez. Pues a la izquierda, pues este artefacto de la cultura Hongsan, lo bien que está representado el Kuan Yin, y esto lo consúltenlo estos actuales. Este es el Kuan Yin, que una de sus representaciones actuales, que sería el Bodhisattva de la compasión, es decir, quien oye los lamentos del mundo. Pero fíjense, ¿qué te está diciendo esto? Te está diciendo que estas entidades son los que han entronizado esto. Nos lo han puesto aquí para el ser humano, este tipo de adoración realmente. Y esa misma imagen te la tenemos aquí más aumentada para que vean, con otra representación actual del Kuan Yin actual. Este sería Kuan Yin acá, y esta es la anterior que han visto, pero aumentada para que vean que no se puede decir que no es lo mismo, el mismo gesto totalmente. Fíjense qué cosa más sorprendente. Y vean que el tipo humanoide aquí ya está transformándose ya más en humano. Este ya parece más humano que el anterior, pero te sigue mostrando el Kuan Yin. Fíjense también que es alto conocimiento, porque está el Yin y el Yang, y por la parte posterior pues es la constelación de la Osa Mayor. Esto es un jade especial magnético. Entonces, por eso decimos que la cultura Hongsan se proyecta en culturas de Egipto, hemos visto, y de toda el Asia y de la India realmente. Y estas son precisamente pues este tipo de estatuas, de estos tipos de Budas, que tiene su continuación pues hasta la actualidad. Y ahora vamos a ver, para terminar, cómo se proyecta también, según hemos tenido la suerte de encontrar un artefacto que nos pone en la pista de la huella
de esta cultura Hongshan en lo que son las culturas mediterráneas, como la cultura grecolatina. Entonces, vean aquí, busquen el arte cicládico, infórmense, que esto es muy conocido por todo el arte. Nos dice, con un excelente material, el mármol de Paros y con la piedra esmeril como herramienta, los artistas cicládicos realizaron sus sorprendentes esculturas durante el tercer milenio antes de nuestra era. Entonces estos se consideran los precedentes de toda la cultura de este mar Mediterráneo, sobre todo grecolatina. Entonces este es el lugar donde se ubica y nace este arte. Este arte en las islas Cícladas, en el mar Egeo. Está aquí el mar Egeo, pero como ven, está continuado con el mar Mediterráneo. De ahí su extensión. Pero traemos esto aquí. Aquí fíjense, aquí están las Cícladas y esta es una de sus esculturas de este arte tan singular, porque es un arte esquemático y para nosotros decimos, pues sería una de las producciones de alta realización, como han visto ya que la cultura Hongshan incluso tiene, lo han visto en un vídeo anterior, tiene incluso esculturas que parecen surrealistas, pues esto es para nosotros una continuación de ese arte. Este es un ídolo de esa cultura cicládica, que entonces, porque es muy esquemático, y entonces en esa parte de las ciclas, de esa zona, de todas estas islas, pues queremos que se fijen aquí en Delos, porque este es el centro. Este es un centro importante que produce todas estas, en estas islas se produce este arte, el arte cicládico, podemos decir que es más anterior pues a todo el arte mediterráneo, podemos decir para nosotros. Y hemos destacado la isla de Delos, aquí véanla en mayor tamaño, precisamente con otra de estas esculturas que están realizadas en mármol, en un bello mármol, pues porque en esta isla de Delos es donde tuvo lugar el nacimiento del dios Apolo. Por tanto, esto es importantísimo para toda la cultura grecolatina, realmente, no es un punto normal. Y fíjense cómo enlaza con este tipo de arte tan peculiar, que pueden pausar y leer aquí uno de estos artículos, este es de María Isabel Rodríguez López sobre arte cicládico, que nos cuenta toda la historia. Se atribuye que pertenece al 3000 a.C., que surgió en las Islas Cícladas, una civilización marinera y comercial, gracias a la cual entraron en contacto diferentes pueblos asentados en las riberas del mar Egeo. Y así te va describiendo, páusenlo y léanlo, pero nosotros decimos, no es que fue que naciera ahí, según nuestra opinión, es que ahí quedó un resto de la antigua cultura Hongshan, realmente. Fíjense en las esculturas, lo singulares que son. ¿Y por qué le estamos diciendo todo esto? Y decimos que tiene relación, porque precisamente este tipo tan esquemático y tan particular y tan significativo y tan diferente, que es el arte cicládico, pues fíjense que va a tener relación con un artefacto que hemos tenido la suerte de encontrar desde los años que llevamos investigando esta cultura, este artefacto de la cultura Hongshan, que precede, por tanto, a los ídolos cicládicos. No es que lo preceda, decimos solo, sino que podemos decir, ahí quedó un resto de esta cultura, porque para nosotros, cuando vimos este artefacto de la cultura Hongshan, rápidamente lo relacionamos, dijimos, viendo, porque es inconfundible, dijimos, esto es el origen del arte cicládico realmente. Esto es un artefacto en jade, mientras que todos los que están en esa isla, porque allí tenían grandes reservas de mármol, son de mármol, pero este es en jade, que es incluso más valioso. Tiene 24 centímetros y 1,5 kilos de peso, y para nosotros esto es totalmente precedente de ese arte cicládico. Fíjense aquí, pues tenemos a la izquierda el arte cicládico del 3000 a.C. nos dice, y a la derecha tenemos el arte Hongshan del 4700 a.C. Entonces, para nosotros esto no puede ser casualidad, ni muchísimo menos. Esto para nosotros es una prueba muy directa de la conexión de un antiguo mundo que terminó porque realmente la fuente realiza también, podemos decir así, reajustes dimensionales, y realmente pues esta cultura, como todas, como incluso la actual que está ahora mismo operando sobre el ser humano, pues tiene que terminar, pero nos han dejado
y estamos descubriendo, por eso Apocalipsis también significa revelación, pues estamos revelando, creemos, lo que desde siempre ha estado oculto. Terminamos aquí deseando para todos fortaleza y, en cierto modo, optimismo dimensional para todos los que están en este camino del despertar.